Supongamos que se llamaba Olidra. Fue su primer viaje en avión, también el primero que hizo sola. Galia había finalizado la escuela secundaria en Ushuaia, su amada tierra natal, y se trasladaba a la ciudad de Buenos Aires para continuar sus estudios allí. Una parte de sus sueños de niña estaba por empezar a cumplirse: cursar la carrera de Historia de las Artes en la universidad y, paralelamente, tomar clases de dibujo y pintura con algún artista plástico de los tanto que admiraba. Dijimos una parte de sus sueños porque la otra, tan apasionadamente deseada por ella, era llegar a ser ilustradora de cuentos destinados a los chicos. Le costó bastante obtener el sí, el permiso de sus padres para mudarse a la capital, tanto como separarse de ellos, pero ahí estaba Galia ya, a bordo de un jet que sobrevolaba las nubes sureras rumbo al Río de la Plata. El proyecto era vivir con sus tíos, una adorable pareja que no había podido tener hijos y que, tal vez por eso, sentía hacia su sobrina un afecto comparable al de sus propios padres. Desde chiquita, Galia pasaba sus vacaciones con ellos. Casi podría afirmarse que la joven conocía Buenos Aires tanto como a Ushuaia, dada la innumerable cantidad de paseos que realizaba con sus tíos en esas ocasiones. Por eso, la idea de radicarse allí no le causaba ninguna inquietud. Los tíos acababan de comprar un departamento en un edificio a estrenar. Era una torre de 18 pisos que contrastaba con la mayoría de las otras construcciones del barrio, los cuales no se elevaban más allá de los 6 o 7. Por desgracia, el infortunado matrimonio no llegó a disfrutar de su flamante departamento. El velero en el que solían navegar por el río los fines de semana naufragó debido a una impresionante tormenta, en el mismo momento en el que el avión que les traía a Galia aterrizaba en el aeropuerto de Buenos Aires. La chica y los parientes que, como los tíos, habían programado ir a recibirla, se enteraron del drama a través de los noticieros de la noche. Muy consternados, todos estuvieron de acuerdo con que Galia se quedara con ellos hasta que fuera superando el enorme dolor que le embargaba e hiciera los trámites necesarios para que la jovencita tomara posesión del departamento. Sus tíos la habían nombrado única heredera. ¿Quién iba a presentir que esa tragedia del velero había señalado el principio de una serie de acontecimientos relacionados con las aguas que justo a Galia le tocaría sufrir? Una mañana, y ya con los documentos de la sucesión en orden, la muchacha se resignó a ocupar el noveno piso que sus tíos le habían legado con tanta generosidad. Llegó con su tristeza y su equipaje a cuestas, 3 valijas repletas de libros, atriles y una buena provisión de elementos de pintura. Eran aún escasos los copropietarios que habitaban la torre, y eso le producía cierto temor durante la soledad de las noches. No transcurrió mucho para que se decidiera a aceptar los 2 gatos y la perrita que le regalaron los compañeros de la universidad. En compañía de esos 3 amigos de 4 patas, pronto empezó a disipar sus miedos nocturnos. Además, los pisos fueron paulatinamente ocupados hasta que solo seguía en venta el de inmediato inferior al suyo. Pasó alrededor de un año de relativa normalidad, es decir, la común en los consorcios, donde a menudo suele haber algún problema, hasta que un día Galia supo que tenía una nueva vecina, la señora del octavo. Lo supo poco después de que la señora se mudara y de la manera más desagradable. La chica estaba todavía en la cama escuchando la radio. Serían cerca de las 6 menos 20 cuando un prolongado timbrazo la sobresaltó. Enseguida, golpes de palmas sobre la puerta y más timbrazos. Los gatitos se erizaron a los pies de su lecho y la perra disparó hacia la entrada a ladrido limpio. ¿Qué ocurriría? ¿Un escape de gas? ¿Un incendio acaso? ¿Quién llama tan temprano y con esa energía? Debía ser alguien que trataba de alertarla de algún peligro, pensó, y se apresuró a abrir, tras ponerse un abrigo sobre el pijama. Por suerte, ni escape de gas, ni incendio, ni otro suceso por el estilo, pero sí la insolencia de 4 hombres desconocidos que, picos y otras herramientas en mano, casi se abalanzan adentro de su casa. Eran plomeros.
Galia desconcertada. ¿Por qué ese intento de invasión? ¿No podían haber avisado, al menos el día anterior? ¿Y por qué no se presentaban con Antonio, el encargado del edificio, para asegurarle que eran trabajadores contratados para arreglar algo allí? ¿Cómo pretendían el acceso a su casa a esa hora, impulsados, vaya a saberse por qué marejada de los demonios? Vea, señorita, le dijeron. No bien les abrió la puerta. Nos manda la señora del octavo para que procedamos a localizar el lugar de donde provienen esas gotas que están manchando el empapelado de su comedor. Nos informó que usted le está dando mal uso a los caños. ¿Se da cuenta? Tenemos que picar el parquet de su sala hasta encontrar la avería. Vamos a trabajar a partir de ahora. ¿Cómo era posible que esa señora, que aún no había terminado de instalarse, se permitiera ordenar el envío de una cuadrilla de plomeros sin previo aviso y, encima, acusarla de usar inadecuadamente las cañerías? ¡Qué disparate! Galia no nadaba a través de ellas y abría y cerraba los grifos de lavados, duchas y bañera, y pulsaba las palancas de los inodoros y bidet como todo el mundo. ¿De qué mal uso de las tuberías le estaba hablando, conectadas adentro de las paredes como estaban? Por un segundo pensó que le asistía el derecho de bajar y echar un vistazo a ese supuesto goteo en un rincón del comedor del octavo. Se abstuvo. ¿A quién se le ocurriría inventar un percance como ese? Cortés y confiada, por naturaleza, solo atinó entonces a acceder a la prepotencia de sus energúmenos, que daban la sensación de estar enfrentando a un gorila, en vez de dirigirse a ella, una jovencita encantadora. Resultado: los hombres rompieron el parquet de su comedor aquí y allá, sin la menor noción de ubicar el caño que goteaba. Parecían enloquecidos rabdomantes a la pesca de una surgiente. A partir de ese día, la visita de los plomeros al domicilio de Galia se reiteró mensualmente, siempre a pedido de la vecina del octavo. En unos meses no le quedó ambiente que no le fuese destruido en uno u otro sector. Inútil que la chica se quejara a los administradores del consorcio y que les contara a algunos vecinos lo que le estaba sucediendo, sin siquiera inspeccionar los techos del octavo para no molestar a la dueña. Ninguno dudó de que la pobre estaba padeciendo continuas filtraciones por culpa de la mocosa del noveno. El colmo para todas esas irresponsables personas mayores fue el día en que Galia, con la paciencia agotada y con susto, acudió a ellas para pedirles ayuda frente al constante acoso de su vecina, plomeros mediante, y sobre todo para exponerles de una vez por todas lo que había empezado a sospechar acerca de la propietaria del piso 8. No le hicieron caso, se rieron al escuchar sus comentarios. Si hubiesen dado crédito a sus palabras, habría sido posible evitar el desencadenamiento de la catástrofe que los comprometería a todos. Sin embargo, ¿quién en su sano juicio iba a creer que era real lo que la muchacha contó? Tiene una imaginación desbordante, opinaron. Va a tener éxito como pintora. Me llamo Eleken, y así firmo, como periodista que soy. Trabajo para una revista especializada en temas vinculados con hechos singulares, insólitos. Me enviaron a hacerle un reportaje a Galia, mientras que se encontraba internada en un hospital, reponiéndose del tremendo accidente que afectó la torre en la que residía. Grabé todo lo que la chica me contó, con voz temblorosa y entre lágrimas. Con ese material compuse una nota dividida en dos partes. Llevaba el mismo título que este texto que estás leyendo, y al que no me queda más remedio que presentar como un cuento. Para ello, recreé el contenido de lo que era la primera entrega del artículo, situándome yo como voz narradora. Pero ahora voy a pegar las hojas de la segunda parte de la nota, tal cual debería haberse publicado. Es el relato de Galia, así como lo conservo grabado en mis cassettes. En la redacción del semanario rechazaron la historia. No podemos difundir este delirio, me dijeron, excede todos los límites de la fantasía. Debe estar un poco loca la piba esa, ¿no? ¿Acaso fue un error mío el reproducir literalmente las palabras de mi entrevistada para componer el artículo que me solicitaba la revista? No sé. Lo que sé
Y no me preguntes cómo, es que Galia no me mintió. Aquí pego las hojas con el resto de sus declaraciones. Yo se los advertí, pero no me hicieron caso. Se burlaron al oír mis comentarios acerca de este, cómo denominar un ser de esa raza, mejor dicho, con esa peculiaridad, porque, francamente, Leken, también ignoro a qué especie podía pertenecer a alguien, o algo así. Ah, pero puedo jurarte que existió y que estoy convencida de que aún existe. No volví a verla desde el día en que aquello sucedió, pero circulan distintos rumores con respecto a su probable paradero actual. Que cómo sabía yo que se trataba de una ella y no de un él. Bueno, en primer término, porque cuando abandonaba su piso parecía una mujer, al menos en apariencia, claro. Además, y esto te ruego que no lo repitas en tu nota, porque me aterra pensar que ella llega a leerla, se hacía llamar doña Grama Balbonesi. Por favor, Elequien, no me falles. ¿Serás capaz de guardar sus nombres en el anonimato? Eso, eso es. Supongamos que se llamaba Lidra. Te decía que salía muy de vez en cuando la tal Olidra. En esas oportunidades se dejaba ver correctamente vestida, como cualquier mujer de mediana edad. Eso sí, jamás usaba pantalones, y eso que sus piernas eran como dos palitos chuecos. Ya imaginaba que se empeñaba en atraer las miradas hacia esas partes de su cuerpo, por alguna razón que se me escapaba. Ahora la conozco, pero me la reservo para más adelante. Todavía me falta señalar que no pisaba baldosa fuera de su casa sin ocultar la cabeza bajo una suerte de rebozo o manto, una capucha casi, que lo cubría el rostro. Los vecinos decían que había hecho una promesa. Ah, me olvidaba mencionar los anteojos, de los que tampoco se despojaba durante sus salidas. Eran de lentes negras, montadas sobre una armadura exageradamente grande, tipo antiparras. En consecuencia, nadie le veía los ojos. ¿Seguimos mañana, Leken? Bueno, reanudo mi relato. ¿Ya está listo el grabador? ¿Comienzo a hablar ahora? Ahí va Leken. Fue mi bisabuelo Ernesto, al que no tuve la alegría de conocer, el que me reveló el secreto que la dueña del octavo retenía para sí, y te suplico que me creas en cuanto te comunique cómo. Yo hojeaba un álbum de fotos de familia cuando la imagen de mi bisabuelo, captada en el momento en el que estaba a punto de ascender por la escalerilla del famoso transatlántico Titanic, pareció hablarme. Sentí que lo hacía con cierta incoherencia al principio, pero con total claridad en su expresión del inglés, que era su lengua materna. A poco de iniciar su discurso, y Elvisa me dijo: me morí durante la travesía que este barco hizo en abril de 1912, mi querida Galia. Era su viaje inaugural. Era la más grande y lujosa nave construida hasta entonces. Se proclamaba que nunca podría hundirse. Los integrantes de la orquesta del Titanic, incluido yo, al igual que los demás pasajeros que superaban los 2000, zarpamos a su bordo, entusiasmadísimos, desde el puerto británico de Southampton y con destino a Nueva York. La medianoche del 14 de abril, mientras los músicos animábamos una fastuosa cena con baile incluido, un violentísimo golpe detuvo la marcha del buque. Indescriptibles las escenas de terror que se vivieron allí a partir de ese instante. ¿Para qué recordártelas? El caso es que en 2 horas y media el invencible Titanic se fue a pique, llevándose con él a unas 1500 personas. Los de la orquesta hubiéramos podido salvarnos, pero elegimos continuar tocando nuestros instrumentos hasta el naufragio, interpretando nuestra maravillosa música hasta el fin. La desaparición del Titanic conmovió al mundo entero. Se publicó en todas partes de la Tierra que el transatlántico había colisionado contra un gigante iceberg, uno de esos témpanos flotantes desprendidos de los glaciares. Sin embargo, solamente los fantasmas sabemos que el naufragio fue provocado con toda perversidad por uno de los más malvados espíritus de las aguas, una de esas criaturas monstruosas que habitan las profundidades del océano y que,
De tanto en tanto, se complacen con el hundimiento de algunas embarcaciones y con los cientos de ahogados que van a parar a sus dominios. Estos seres, mi querida Galia, pueden tomar apariencias humanas y respirar, también al aire libre. Por eso son doblemente peligrosos, y fue uno de ellos quien, empleándose en el buque como una camarera más, produjo el choque fatal. Se hacía llamar Grama Malvonesi, de asombrosa longevidad como lo es la de todos estos espíritus del mal, lo que les permite cumplir más de 900 años, no sería nada raro que esa camarera disfrazada sea quien esté ahora perturbando la paz de tu casa, engañando a todos bajo cualquier otra apariencia. Te aconsejo que, con urgencia, compares sus nombres con los de tu vecina. De coincidir, ya que nunca se los cambia, es preciso que sepas que se trata de la aguadora. Te preguntarás por qué te eligió como víctima. Se dice que, de tanto en tanto, se aburre del océano y sale en búsqueda de emociones más fuertes. Horrenda como es, y ruego al cielo para que nunca te topes con ella en su conformación verdadera, envidia la juventud y la belleza femenina, y no desaparece hasta que haya destruido a quien sea como ella jamás podrá ser. Su accionar está siempre relacionado con las aguas, desde el más simple desperfecto en las cañerías de las casas hasta la mayor de las inundaciones, los suscita la aguadora. Suele instalarse de preferencia en edificios de muchos departamentos, donde incontables tuberías se hallan a disposición de sus poderes. Es común que seduzca e hipnotice a los jefes de los equipos de plomería. Los usa para lograr sus objetivos. En de tu casa, por ejemplo, te trata con tanto descaro y prepotencia porque lo esclavizó. Está prisionero de sus hechizos y la ve como una hermosa muchacha que le entregará su amor a cambio de esa obediencia ciega. Por eso cumple con sus órdenes de arruinarte el departamento. El condenado ha de ser evaporado como un charquito en cuanto la aguadora ejecute su diabólico plan. Al igual que todos esos hombres vecinos tuyos que tampoco lograron resistir sus malas artes y de los que no debes esperar ninguna ayuda. Son sus cómplices, aunque lo ignoren, jamás prestarán atención a tus advertencias. Por eso, mi queridísima Galia, y la imagen de la fotografía de mi bisabuelo enmudeció. El Eken, tan inexplicablemente como había comenzado a hablar. Acaricié la amarillenta cartulina recorriendo con la yema del pulgar su espigada silueta y no pude contener las lágrimas. Uno de los últimos músicos del Titanic, mi bisa, pianista. Ah, no doy más. Pasado mañana retomamos el reportaje, ¿sí? Mil gracias por escucharme, Leken. ¡Qué boba! Anteayer olvidé mencionar un dato importante, importantísimo, Leken. Durante todo el tiempo que vibró en mis tímpanos la sonora voz de mi bisabuelo muerto, los gatos y la perrita se mantuvieron atentos como cuando les hablo yo, de orejitas y cabezas balanceadas en sutiles movimientos. Quiero decir, pero fijas no en mí, sino en un mismo lugar del espacio vacío, las redondas miradas de sus ojos, como si de ese invisible punto del aire surgieran las palabras que solo yo creía escuchar. Hora después de esa comunicación que todavía se me antoja sobrenatural, porque yo no la inventé, permanecí aún recostada en un sillón de la sala, con el álbum de viejas fotos abierto sobre mi pecho y mis tres mascotas echadas a mi lado. Las dudas empezaron a roer la firme convicción que tenía de haber oído, en realidad, la voz de mi bisabuelo. Pinté durante un buen rato, tratando de distraerme de los pensamientos que, como nubecitas negras, circulaban por mi mente. Caminé por mi departamento, esquivando escombros y viendo las paredes picadas y los pisos arrancados. Caminé como una sonámbula. De golpe, toda la impotencia teñida de rabia que había ido acumulando a lo largo de esos meses de lenta demolición de mi casa se desanudó en mi interior. Esa noche no pude dormir. Me sentía exaltada. Al día siguiente, temprano y agotada, debido al insomnio, pero resuelta a enfrentarme, por fin, con mi vecina del octavo, como debía haber hecho desde un principio, telefoné a la veterinaria del barrio.
de la que mis animalitos eran pacientes. Enseguida acomodé a los gatos en sus canastas de viaje, le puse el collar y la correa a la perrita y partí con ellos hacia allí. Ya en el local, pagué el alojamiento para los tres por 24 horas y dejé mis animales en custodia. Algo repiqueteaba en mí como un campanilleo que me anticipaba que un episodio terrible estaba por ocurrir. Obraba como un robot. No recuerdo si eran las 10 o las 11 cuando, ya de regreso a casa, me armé de un coraje que no tengo. Pensé intensamente en mi bisabuelo, quien, fuese demostrable o no, me protegía con su amor desde el país de las ausencias. Me encomendé a mis padres y me dirigí al piso 8. Nadie contestó cuando toqué el timbre. Ya estaba por subir a mi casa cuando el ascensor se detuvo en el palier de la Malbonesi. Para mi sorpresa, era el jefe del equipo de plomería del edificio el que llegaba. Él también se sorprendió al verme allí. ¿Qué se le ofrece, señorita? La señora Grama requirió mis servicios de emergencia. Se enteró que hay nuevas filtraciones de agua que le están empapando la cocina. Chorros, me dijo. Introdujo la llave en la cerradura y abrió la puerta. Bueno, usted vino por algo, ¿no? La señora no está en casa en estos momentos. Sí, sin darle tiempo a reaccionar, le di un empellón y entré en lo de doña Grama. Con el enojado plomero detrás de mí, para detenerme, atravesé los distintos ambientes del departamento. Él se puso a gritar: «Cuidado, señora, cuidado», mientras yo observaba, abuelo de pájaro, lo impecable que lucía todo. Era evidente que ningún goteo había descascarado nunca el más frágil malvoncito del empapelado. El plomero estaba a punto de agarrarme cuando resbaló providencialmente, enroscados los pies en una mullida alfombra. Me distancié de él lo suficiente antes de que pudiera reincorporarse. Entonces oí que corría agua en el baño principal, como una catarata casera, y me precipité hacia allí. Hubiese preferido no haber oído lo que poco después oí, ni haber visto lo que vi. El sonido de esa voz y la boca que la emitía. ¡Ah! Vuelvo a estremecerme al contártelo, Eleken. La voz era la de la señora del octavo piso, sí, que canturreaba, pero su tarareo surgía de la gran cabeza de una escalofriante criatura que retozaba en la bañera. La cabeza se prolongaba hasta la cintura y hasta esa zona era un pez de bocaza dentada. A partir de la línea media de ese monstruoso cuerpo surgían unas piernas tan escuálidas y torcidas como las que yo había observado en doña Grama. Me quedé petrificada a la entrada del baño. Eso chapaleaba a su gusto y seguía canturreando, hasta que los ojos sin párpados de su cara escamada me descubrieron, contemplándola con estupor. Entonces, a la deformada especie de sirena al revés se le escapó un alarido. El plomero me tenía sujeta por el cuello cuando ensordecedores estruendos conmovieron la torre, como si cientos de bombas explotaran en cadena. No, no eran bombas, eran los desastres acuáticos ordenados por la aguadora los que empezaban. Corría de un extremo al otro del comedor, agitando las aletas que le nacían en lugar de los brazos, mientras chillaba: «Que se rompa el tanque de la terraza, que se evapore este estúpido plomero, que estallen los caños y las tuberías de todo el edificio, que se inunden las bauleras del subsuelo, las cocheras y también la calle, de esquina a esquina, lo ordeno yo, la aguadora, y ya mismo». Al instante, una invasión de aguas encrespadas, un maremoto encerrado en el edificio de la planta baja hasta los últimos pisos. Para empeorar la situación, un diluvio se descargó únicamente sobre nuestra cuadra. No sé cómo pude salvarme. Altas crestas de agua me arrastraron hacia el balcón detrás de la aguadora. Lo último que vi fue su escamoso medio cuerpo lanzándose hacia afuera al impulso de sus deformadas piernas. Me arrojé tras ella.
Nadé con desesperación hasta emerger a la altura de una de las esquinas de mi edificio. De repente, las aguas comenzaron a descender y a perderse en las alcantarillas. La torre, ablandado sus cimientos, se fue desmoronando como una de cubos de cartón. Una alta montaña de trozos de cemento, mampostería, vidrios, caños retorcidos, muebles destrozados y cadáveres ocupó el terreno donde se había erigido el edificio. Me desperté en esta clínica, con mis padres velando mi reposo. Dicen que lo primero que pregunté fue: ¿dónde están mis gatitos? La perra. Tranquila, Galia, tranquila, los cuidan tus compañeros de la universidad. Me contaron que tardé 4 días en recobrar el sentido y que me lo pasé murmurando disparates como: era eso, el bisabuelo Ernesto, el músico del Titanic, la aguadora, mitad pez, mitad piernas humanas, Elvisa. Por los diarios que mi papá guardó para mí supe después que yo era la única sobreviviente de la tragedia. Pero los diarios no informaban acerca de diluvio alguno, ni de la calle inundada, y menos de la aguadora. Los vecinos de los edificios laterales a mi torre y los de la acera de enfrente atestiguaron que una increíble masa de agua cayó de repente desde la terraza hasta abajo, que oyeron pedidos de auxilio, que los bomberos no demoraron en llegar, que la torre se desmoronó en escasos segundos. De acuerdo con las pericias de expertos en catástrofes, se decidió enjuiciar a los miembros de la compañía constructora. Se trató de un derrumbe, sentenciaron, previsible dada la pésima calidad de los materiales empleados. Pura fachada. Hola, soy Eleken nuevamente. Galia ya se encuentra muy bien de físico. Ahora comparte el alquiler de un departamento con 2 compañeras de la universidad y con sus 3 mascotas. Ya le dije, en cuanto la noté bastante repuesta, que no circula rumor alguno en torno del paradero de la aguadora. Es más, no hay quien la haya conocido. Sin embargo, yo supongo, pero no se lo comento para no avivar el horror de lo que vivió, que la falsa señora Grama Malbonesi se encuentra en este mismo momento ocupando el departamento de otro edificio de Buenos Aires. No creo que esté satisfecha antes de volver a las profundidades del océano con el resultado de su plan. Por si acaso, ¿ya observaste con atención cualquier nuevo ocupante de tu domicilio? Galia se salvó y pronto va a ser la ilustradora de este cuento. Una importante editorial de literatura fantástica nos compró la exclusividad de su publicación. Y ahora me despido. Me están tocando el timbre del portero eléctrico con una insistencia tal que presumo que quien lo hace querrá avisarme de algún peligro. Si no te disgusta esperar unos minutos, atiendo el llamado y vuelvo. Nada grave, se trata de los plomeros de mi edificio. Van a subir a detectar una pérdida de agua que dicen que está empapando el departamento que está debajo del mío.